Vamos a orar. Padre bueno y Señor, nuevamente alabamos y glorificamos tu nombre por tu infinito amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio que nos has dado este día, de estar reunidos aquí en tu casa de oración y adoración. Hemos aprendido de ti, Señor. Hemos participado de la comunión. Hemos hecho tu voluntad. Ahora te rogamos, al estudiar tu palabra otra vez, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y nos guíe a toda la verdad. Que podamos entender este punto que tú vas a traer hoy para nosotros. Y que sobre todo podamos ponerlo en práctica con tu ayuda. Gracias nuevamente por este privilegio. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica para esta ocasión aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 40. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias esta cita. Mateo 25, 40. Y dice así: y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Vivimos en tiempos difíciles, ¿no es verdad? Vivimos en tiempos de escasez, de limitaciones. Pero aún así, aquí estamos por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos sostiene y provee para nuestras necesidades y nos ayuda a seguir adelante. Pero esa provisión que Dios hace no es solamente para nosotros. Tenemos que mirar al lado, tenemos que mirar al hermano, tenemos que mirar al vecino, tenemos que mirar al amigo, para que podamos derramar sobre ellos también esas bendiciones y ellos también alaben al nombre de nuestro Dios. Hay muchas personas que padecen hambre entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Será que dar de comer a los que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Será acaso que las bendiciones que recibimos de Dios no son para compartirlas con aquellos que las necesitan? Hoy queremos invitarles a ir a la palabra de Dios para que descubramos lo que Dios espera de nosotros en un tema tan sensible como es el de alimentar a los hambrientos, para que podamos rectificar nuestro camino y ponernos en armonía con la voluntad de Dios mientras dura el día. Vamos a comenzar con dos declaraciones que hace Dios en el Antiguo Testamento. La primera aparece en Isaías 58, del 1 al 11. Isaías 58, del 1 al 11. ¿Qué está pasando aquí? Dice allí el profeta de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Por fuera, en lo externo, la nación de Judá profesaba seguir a Dios. Pero en lo íntimo, en lo interno, estaban ¿cómo? Lejos de Dios. Se aferraban a las formas externas de la religión, pero descuidaban los principios básicos. O sea, ¿qué hacían ellos? Ayunaban, oraban, guardaban el sábado, guardaban las fiestas sagradas, llevaban sus ofrendas al templo, asistían a las asambleas, pero al mismo tiempo participaban de toda suerte de iniquidades. Deseaban disfrutar de todo lo que el mundo les ofrecía y además gozar del cielo. Hermano, eso no viene de Dios. Esa doctrina que enseña que usted puede disfrutar todo lo que el mundo ofrece y el reino de Dios, esa es una doctrina que viene del mismo Satanás. Querían gozar de los privilegios de la obediencia sin cargar con las responsabilidades de ellas. Fíjense cómo sigue diciendo el profeta, Isaías 58:3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Mira lo que estamos haciendo y parece que es por gusto. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Había mucha hipocresía en Judá.
Y los hipócritas querían ser aceptados ante Dios sin más nada. Simplemente, mira lo que hago, tú tienes que aceptarme. Pensaban que el ayuno iba a quitar su culpa. Y es que su mente no podía entender que la verdadera religión, la religión que Dios quiere, es práctica. Que Dios ama y quiere la justicia, la misericordia, la humildad. Sigue diciendo el versículo 4. He aquí para contiendas y debates ayunan. ¿Para qué estaban haciendo ayuno? Y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, si ayuno, voy a tener ¿qué cosa? La bendición de Dios. Si hago esto, Dios me va a bendecir. No importa lo demás, hermano. Eso es una actitud equivocada. La salvación por obras no funciona, nunca ha funcionado. La salvación siempre ha sido por fe. Al igual que nosotros hoy quizás no estamos captando el significado espiritual de algunas cosas como el ayuno y la observancia del sábado. Creemos que por el simple hecho de ayunar y por el simple hecho de venir a la iglesia en sábado, estamos satisfaciendo a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si estamos dejando fuera que no tenemos que someter nuestras pasiones a Dios, que no tenemos que hacer nada más para que nuestra religión sea una religión viva, entonces yo creo que lo que estamos haciendo, al igual que esta nación en la antigüedad, es perdiendo el tiempo. Dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, Dios quiere que tú te castigues físicamente. Dice allí Jehová, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Cuál es el propósito del verdadero ayuno? ¿Es castigarse? ¿Es castigo físico, castigo corporal? No, ayunamos ¿para qué? Para purificar los motivos de la vida. No para hacer cambiar la opinión a Dios. Es para que nuestra opinión, nuestra actitud acerca de Dios cambie. Es para que el canal esté limpio y nosotros podamos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo hablándonos. Y que podamos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, lo que está requiriendo de nosotros. Entre los judíos, las prácticas religiosas se habían convertido en un manto para ocultar la opresión a los débiles, el robo que hacían a las viudas y a los huérfanos y todo tipo de engaño, de justicia. Pero eso no es lo que quería Dios. Fíjese ahora el versículo 7 de Isaías 58. Lo que Dios considera un verdadero ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. La religión verdadera es una religión ¿de qué tipo? Práctica. Claro, incluye ritos y ceremonias, pero la presencia o la ausencia de la verdadera religión se manifiesta en la vida que se vive delante del prójimo. No hay otra manera. Fíjese, el ayuno que Dios quiere no se trata tanto de abstenerse de alimentos, sino de compartirlos con los hambrientos. No es que partas tu pan con el hambriento. No es que compartas de lo que tú tienes con los que no tienen. ¿De qué sirve que nos pasemos el día pasando hambre? Porque a veces los ayunos se convierten en eso, en un día de pasar hambre. No cumplen ninguna función. Y al final seguimos iguales o peores. Porque entonces la falta de alimentos nos pone peores, nos pone más iracundos, más violentos. ¿De qué sirve? Cuando tú y yo entendamos esto, cuando compartamos nuestro pan con el hambriento, dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. A veces invocamos el nombre de Dios y no nos escucha. ¿Por qué? Quizás aquí está la respuesta. Y dirá él, heme aquí,
Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta a las personas que tienen necesidad. Si la iglesia viviera a la altura de las oportunidades y la responsabilidad que tiene, ya la obra del Señor se hubiera terminado. Ya Cristo hubiera vuelto en gloria y ya no estuviéramos en este mundo de pecado, sino en el mundo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es que no podemos olvidar que una vida de servicio abnegado en favor de otros esparce la luz de la gloria de Dios. El otro texto que queremos ver aparece en Ezequiel 18 del 5 al 9. Aquí se habla de la responsabilidad individual que tenemos, que tiene cada persona. Nos dice también que es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos, como dice Patriarcas y Profetas en la página 313. Ahora, lo que quiero resaltar de Ezequiel es cómo Dios ve a un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo desde la perspectiva de Dios? O sea, cómo Dios lo ve. Noten allí, Ezequiel 18:5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, ahí comienza a describir lo que Dios espera de ese hombre justo. Pero quiero detenerme en el versículo 7, Ezequiel 18:7. Entre las cosas que hace el hombre que Dios considera justo, dice, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y dice allí, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. ¿Qué es lo que hace el hombre justo según Dios? ¿Da de su pan a quién? Y cubre al desnudo ¿con qué? Con su vestido. Pueden seguir leyendo ahí hasta el versículo 9. Dice Jehová, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entre las cosas que Dios considera que el hombre justo debe hacer, está ¿qué cosa? Alimentar a los hambrientos. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que pongamos nuestro cristianismo en acción. Es fácil ser cristiano de palabras, ¿no es así? Pero eso no es lo que quiere Dios, no es lo que le agrada a Dios. Jesús mismo nos dio ejemplo en este sentido. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, no fue indiferente a las necesidades de las personas que se le acercaban. De hecho, el método de Jesús para alcanzar a las personas es el único que da éxito. Y es bueno que como iglesia aprendamos esto. Y ese método incluía satisfacer las necesidades de las personas. Miren allí lo que dice Obreros Evangélicos en la página 376. Únicamente el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a la gente. ¿Cuál es el único método que da resultado? Y si yo traigo otro método, si yo traigo mi método, ¿dará resultado? Si yo traigo el método de la iglesia, ¿dará resultado? ¿Cuál es el método de Cristo? Dice, el Salvador se mezclaba con los hombres como alguien que deseaba su bien. ¿Qué hacía? Se mezclaba. Le manifestaba simpatía. Atendía a sus necesidades y ganaba su confianza. Y luego los invitaba así. Sígueme. Mire qué proceso para llegar a la parte en que se dice, sígueme. Hoy hay alguien que se cree con una autoridad mayor a la autoridad que inspiró estas palabras, que ha invertido el método de Jesús. Ahora decimos, sígueme, y lo demás, si tenemos tiempo, lo hacemos. Si no, nos quedamos ahí en sígueme. Ese método no da resultado. Ese método no honra a Dios. Ese no es el método de Cristo. Jesús, en su ministerio terrenal, alimentó multitudes. En una ocasión alimentó 5,000 personas, contando solamente los hombres. Entre mujeres y niños había más de 10,000 personas allí reunidas. Y Jesús le dijo a sus discípulos, sabiendo lo que tenía que hacer, le dijo, denles ustedes de comer. ¿Por qué le dijo eso? Porque nosotros somos las manos y los pies
de Jesús. Y allí en esa ocasión, según nos dice Mateo 14, del 13 al 21, Jesús, en el versículo 19, Mateo 14 y 19, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Esa es la dinámica. Recibimos de Jesús y se lo damos a aquellos que lo necesitan. Ese es el plan de Dios. Allí en Mateo 15, 32 al 39, nuevamente hay otra multitud, 4,000 hombres fueron contados. La misma dinámica. Jesús bendijo, tomó el pan, lo dio a los discípulos, y los discípulos se lo hicieron llegar ¿a quién? A la multitud. La iglesia primitiva, después que ascendió Jesús, entendió esto muy bien. Fíjense si era así, que esto se convirtió en parte de su experiencia cotidiana. Vamos a buscar ahí en Hechos 2, versículos 42 al 46. Hechos 2, 42 al 46. Y quiero detenerme específicamente en los versículos 44 y 45. ¿Cuál era la experiencia de esta iglesia? Decían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nota el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hacían ellos? Se reunían en el templo, en las casas, y comían juntos. Compartían, ¿qué cosa? El alimento. Ahora, más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, vemos otro ejemplo de que la iglesia tenía organizado un sistema para atender las necesidades materiales de las personas. Vamos allá a Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hechos 6, del 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución, ¿con cuánta frecuencia se hacía? Todos los días. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa distribución tenía que ver ¿con qué? Con servir a las mesas. ¿Qué usted sirve en la mesa? Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Allí fue que seleccionaron, ¿qué cosa? Los diáconos. ¿Y para qué seleccionaron a los diáconos? Para servir. ¿Pero para servir dónde? A la mesa. Estos oficiales nombrados, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, páginas 73 y 74, cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia. Y dice además que estaban ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres. No les impedía enseñar también la fe, o sea, servían a las mesas, predicaban el evangelio. Esa era la dinámica en este tiempo para los diáconos. ¿Usted sabe algo curioso? Risible si no fuera algo tan serio. Cuando nosotros comenzamos el proyecto de la misericordia, ustedes saben que la Semana de la Misericordia es un proyecto que llevamos allí. Cocinamos allá en la iglesia madre para repartir alimentos a aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Casos críticos, personas enfermas, postradas, alcohólicos, viudas, huérfanos, todo el que Dios ponga en nuestro camino, le mandamos los alimentos. Y usted sabe que cuando buscamos la aprobación para este proyecto de la misericordia, un proyecto para servir a las mesas, para atender esas necesidades, hubo una fuerte oposición. Y esa oposición se mantiene hasta hoy, pero por la gracia de Dios hemos prevalecido. Ya llevamos 2 años y medio en este ministerio. Pero en aquel tiempo, alguien con desprecio dijo, darle comida a la gente, eso es una locura. Pero habría que haber escuchado el tono en que se dijeron esas palabras, con rabia, como diciendo, ¿qué es eso? Pero usted sabe qué es lo más curioso, que esta frase no vino de cualquiera. Esta frase vino del líder de los diáconos de la iglesia en ese momento. Entonces eso me trae un poco de confusión, porque cuando yo leo mi Biblia dice que los diáconos fueron elegidos ¿para qué? Para servir a las mesas.
para atender esa necesidad en específico. Que después se fue desarrollando a través de la historia, está bien. Pero fueron seleccionados ¿para qué? Para servir a las mesas. Los diáconos de antes tenían ese privilegio. Llenos del Espíritu Santo, servían a las mesas. Los diáconos de hoy no quieren servir a las mesas. Tristemente. Ahora, muchos dicen, estos mensajes fueron dados ayer. Leímos el Antiguo Testamento, ¿no es así? Y a veces hacemos críticas al mundo evangélico porque decimos que no toman en cuenta el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿la tomamos nosotros también en cuenta? ¿Lo estamos tomando en cuenta? ¿Qué obra espera de nosotros Dios hoy? El evangelismo en la página 293 nos dice, aquí está hablando de los médicos misioneros y del trabajo importante que pueden hacer los médicos para aliviar las dificultades de las personas, las necesidades de las personas. Y dice ahí esta cita, en una porción dice, que los médicos misioneros debieran tener medios para vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos. ¿Por qué? Vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos. Dice allí la razón. La obra cristiana hará más que la predicación de sermones. Esa obra va a ser más que ¿qué cosa? Que un sermón. Obrero Evangélico en la página 376. Es necesario acercarse a la gente por el esfuerzo personal. Yo creo que ha llegado la hora que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas y veamos y aprendamos de cómo el cristianismo se hizo una religión mundial. No fue solamente con sermones, no fue predicando el evangelio con palabras, fue ¿qué cosa? Haciendo la obra cristiana, haciendo la obra que hizo Jesús. Jesús cuando anduvo en esta tierra, anduvo haciendo bienes, alimentando a los hambrientos, sanando a los enfermos. Pero ahora no hay tiempo ni recursos para eso. ¿Usted sabe qué? Es algo que yo no me puedo explicar. La iglesia hoy no tiene recursos para esto. Sin embargo, basta con que a alguien se le ocurra, vamos a hacer una actividad espiritual, y usted ve la abundancia de alimentos que a veces hasta se derrochan. ¿De dónde salieron los recursos? Dice aquí, si se dedicase menos tiempo a sermonear y más al ministerio personal, se verían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, cuidar a los enfermos, consolar a los tristes y afligidos por el duelo, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos. Obrero Evangélico, página 376, continúa diciendo, hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de la persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no podrá quedar sin fruto. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿Dios sigue bendiciéndonos hoy? ¿Sí o no? ¿Y cómo espera Dios que nosotros usemos esas bendiciones que recibimos de su mano? ¿Para su honra y su gloria o para nuestra propia complacencia? ¿El dinero será una de las bendiciones que recibimos de Dios? Dice el Ministerio de Curación en la página 219 lo siguiente. El dinero es un depósito que Dios nos ha confiado. ¿Quién nos ha confiado? Dios. No es nuestro para gastarlo en cosas que halaguen nuestro orgullo o ambición. En manos de los hijos de Dios, escuche bien, el dinero es alimento para los hambrientos. ¿Qué cosa es? El dinero es alimento y ropa para los desnudos. Es defensa para los oprimidos, recurso de salud para los enfermos y un medio para predicar el evangelio a los pobres. Se podría dar felicidad a muchos corazones mediante el prudente uso de los recursos que ahora se gastan en la ostentación. Consideren la vida de Cristo. ¿Cómo andaba Cristo? ¿Cómo vestía Cristo? ¿Cómo se alimentaba Cristo? ¿Qué hacía Jesús con los recursos que llegaban a su mano, él y sus discípulos? ¿Cómo lo empleaban? ¿Cómo los empleaban? Estudien su carácter y compartan su abnegación. Escuche bien que este mensaje es para nosotros hoy. En la sociedad llamada cristiana se gasta en joyas y en vestidos inútilmente costosos, lo que bastaría para dar de comer a todos los hambrientos y vestir a los desnudos.
sea, ya no se trata de un problema del mundo. Sí, el mundo hoy tiene la tecnología, los recursos, los medios para alimentar a la humanidad completa. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque Cristo no vive en su corazón. ¿Usted sabe qué es lo triste? Que nosotros que decimos que Cristo vive en nuestros corazones, tampoco tenemos, aunque tenemos los recursos, no los empleamos para esta obra. ¿Por qué? Porque se gasta ¿en qué? En la ostentación, en vestidos inútilmente costosos. Fíjese lo que dice: la moda y la ostentación absorben los recursos que se podría consolar, con que se podría consolar y aliviar a los pobres y enfermos. Privan al mundo del evangelio del amor de Cristo. Los que hacen esto, los que emplean mal el dinero que Dios le ha dado, están privando al mundo del evangelio del amor de Jesús. Las misiones languidecen, no hay dinero para mandar a predicar el evangelio. Y las muchedumbres perecen por falta de enseñanza cristiana. Ahora, hemos dejado para el final la parábola de Mateo 25, 31 al 46. Esta parábola presenta muy claramente el gran juicio final y reduce a términos pero muy sencillos y prácticos la norma que se va a emplear en el juicio. Mateo 25, 31 al 46. Aquí nos enseña que la piedad práctica es la única clase de religión que se va a reconocer en el juicio divino. Mateo 25, 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, escucha lo que le dice a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué van a heredar el reino esas ovejas? Mira el versículo 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Ahora note el versículo 37. La respuesta de los justos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ahora mire la respuesta de Jesús en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Si lo hacemos con uno de estos, sus hermanos más pequeños, ¿se lo estamos haciendo al mismo quién? Jesús. Al mismo Jesús. ¿Qué va a pasar con aquellos con los cabritos que van a la izquierda? Van a ser juzgados sobre la misma base. Apártense de mí. Y es triste que personas tengan que escuchar estas palabras de labios de Dios. Malditos. Pero son malditos ¿por qué? ¿Son malditos porque Dios los maldijo? Dios no maldice a nadie. Dios no condena a nadie. Jesús no vino a este mundo a condenar a nadie. La condenación viene cuando nosotros rechazamos la luz que Dios ha puesto delante de nosotros. Tristemente, ahora lo que les espera es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las consecuencias de este fuego serán eternas. Ese es un tema que no vamos a tocar ahora, en otra ocasión. Ahora, ¿por qué? Por lo mismo. Porque no alimentaron al hambriento, no cubrieron al desnudo, no visitaron al enfermo, al que estaba en la cárcel, no hicieron obras. No pusieron en práctica lo que decían tener en el corazón. Tristemente, irán estos, versículo 25-46, irán estos al castigo eterno, pero los justos vamos a heredar ¿qué cosa? La vida eterna. Las ceremonias, los ritos, no tendrán ningún valor si no ponemos en práctica la religión. Tenemos la tendencia a seguir ritos, tradiciones y dejar a un lado la palabra de Dios. ¿Sí o no? En tiempos de Jesús, el sábado
lo habían convertido en una carga pesada que nadie podía llevar. Hoy en día seguimos con la misma práctica. ¿Y usted sabe qué es lo más triste? Que en el sábado no hay tiempo para que nosotros podamos dedicar, aunque sea un sábado. Son pocos sábados que caen, que coinciden con el final del mes en el año, pocos. Ahora yo quiero que alguien me explique cómo yo le puedo explicar a una persona a la que le mandamos alimento todos los 3 últimos días de cada mes, cómo yo le puedo decir que este sábado, que cae 30, próximo sábado que cae 30, que deberíamos trabajar 29, 30 y 31, tenemos que correr ahora los días 27, 28 y 29, porque el sábado no podemos cocinar para los pobres. ¿Cómo yo le explico a una persona que está padeciendo necesidad, que no tiene otra fuente de alimento en ese día, que el sábado no le podemos mandar comida porque es el día del Señor? ¿Qué creen ustedes? Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio, pero no hemos aprendido eso. ¿Y usted sabe qué es lo más doloroso? Que viene una actividad programada por la delegación o la unión o cualquier otra instancia para darle comida a personas que necesitarían ayunar para mejorar su salud, que no necesitan de esos alimentos, y ahí sí no es pecado. No importa lo que haya que hacer, y todos conocemos las historias. No importa si hay que comprar, si hay que vender, no importa, se hace. ¿Por qué? Porque seguimos tradiciones y mandamientos de hombres. No importa que usted diga, en la Semana de la Misericordia nosotros tratamos de no poner tantas cargas en el sábado, adelantamos todo lo que podamos el día anterior. Hay oposición, hay objeción. ¿Alguien me puede decir cómo le explico yo a esas personas que no cocinamos un sábado para darle alimento a alguien que no lo tiene porque es el día del Señor? Creo que hemos confundido. Y al igual que pasó en la antigüedad, está pasando hoy. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Los ritos y las tradiciones de los hombres se han impuesto. Y la obra que Dios mandó a hacer no la podemos realizar. Porque tristemente no estamos enfocados en Cristo. Si leyéramos la obra de Cristo en los evangelios, Cristo pasó más tiempo enseñando lo que se podía hacer y no se podía hacer en el sábado que cualquier otra cosa. Noten que el conflicto no era si se debía guardar el sábado o no, sino qué se podía hacer en sábado o no. Porque al igual que los fariseos de hoy, los fariseos de antaño cargaron el sábado con prácticas que no eran convenientes, pero la obra de Dios la dejaron a un lado. Y hoy en día tristemente está pasando lo mismo. Está cargado el sábado con muchas cosas, muchas actividades que no son en su mayoría para nada espirituales. Sin embargo, la obra de Dios no se puede hacer en sábado. Dios siempre ha esperado de nosotros que pongamos en práctica sus enseñanzas, que mostremos nuestra fe por nuestras obras. Lo esperaba en tiempos de Isaías, cuando nos dijo que el verdadero ayuno que él aprobaba incluía compartir el pan con los que no lo tenían. O de Ezequiel, cuando dijo que el justo, entre otras cosas, daba de su pan al hambriento y cubría al desnudo con vestido. Jesús mismo nos dio ejemplo alimentando multitudes. La iglesia primitiva servía a las mesas, es decir, atendía las necesidades de las personas, de los pobres. ¿Qué vamos a hacer hoy nosotros? Partir nuestro pan con aquellos que lo necesitan hablará más de nuestro cristianismo que cualquier sermón. Si usted llega a la casa de una persona, hacerle una visita, y esa persona le dice, no he desayunado ni he almorzado hoy, te venía a dar un estudio bíblico. Ay, hermano, vamos a orar. Y ahí va el sermón o el estudio bíblico, y vamos a orar otra vez, y se paró y se fue. ¿Qué usted transmitió ahí? No me preocupa sobre la necesidad. Ese no es el amor de Dios. ¿Usted sabe cuál es el estudio bíblico de ese día? Usted decir, enseguida regreso. Y salir y ir a su casa. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es lunes. Y si usted no tiene alimento en su casa, vaya y compre. Porque Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Para usted sí tiene que hacer provisión. Que nadie confunda. Usted sí tiene que hacer provisión, cocinar ¿qué día? El viernes, que es el día de preparación.
Pero si se acabaron los alimentos y usted se encuentra con esta situación cuando salga ahora por la tarde a visitar a una persona, ¿qué va a hacer? Tenemos que esperar la puesta del sol porque... ¿Qué dice eso del amor de Dios? No, el amor de Dios no cambia. Nosotros somos los que no hemos entendido el amor de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Si esa persona tiene necesidad, supla esa necesidad. Ese es el estudio más poderoso que 1000 palabras. Cuando hay hambre, las personas no se concentran. Usted le puede estar diciendo maravillas, pero si usted va y le busca algún alimento, van a alabar el nombre de Dios. ¿Usted sabe qué es lo maravilloso de esto? De llegar a una casa y ver a una persona comiendo un poquito de azúcar con una cuchara en mediodía. O que no tenía más nada que comer. Y que ahora usted, en el nombre de Jesús, sin ningún otro interés, simplemente por el deseo de ayudar, de hacer la obra de Dios, usted le lleva un pozuelo con alimentos. Personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, alaban el nombre de Dios. Gracias, Dios mío. No podemos seguir indiferentes ante las necesidades de aquellos que nos rodean. Esa no es la obra que Dios quiere. Todo lo contrario. Tenemos que predicar el Evangelio. Y si es necesario, usar las palabras. Esa es una frase de San Francisco de Asís. Prediquen el Evangelio. Y si es necesario, ¿qué nos está diciendo? No hay que hablar tanto, hay que mostrarle al mundo el amor de Dios. Es así como funciona. Noten esta escena que nos describe Obrero Evangélico en la página 535-536. ¿Qué va a pasar en aquel momento? Ya cuando los redimidos estemos allí, en el reino de Dios, y nos encontremos con las personas que por nuestra influencia, que por poner el amor de Dios en acción, llegaron, conocieron de Dios y se mantuvieron firmes y heredaron la tierra, heredaron el cielo, heredaron todas las bendiciones. Noten cómo va a ser. Parte de ese encuentro dice: los redimidos encontrarán y reconocerán a aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y tú viniste a mí y atrajiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza mía, y creí en él. Me arrepentí de mis pecados y se me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otros dirán: yo era pagano en tierras paganas, tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo, para contemplar siempre a aquel a quien amo. Entonces lo veía únicamente con el ojo de la fe, pero ahora lo veo tal cual es. Puedo expresar ahora mi gratitud por su misericordia redentora, a aquel que me amó y lavó mis pecados con su sangre. Ahora escuche bien. Otros expresarán su gratitud a los que alimentaron a los hambrientos y vistieron al desnudo. Cuando la desesperación envolvía mi alma en la incredulidad, el Señor los envió a mí, dirán, para decirme palabras de esperanza y consuelo. Me trajeron alimento para mis necesidades físicas y me abrieron la palabra de Dios, despertándome para que viese mis necesidades espirituales. Me trataron como a un hermano, simpatizaron conmigo en mis tristezas y alentaron mi alma herida para que pudiese asir la mano de Cristo que se extendía para salvarme. Yo ignoraba que tenía un Padre en los cielos que se interesaba por mí, y ustedes me lo enseñaron pacientemente. Hermano, no quisiera usted que esa fuera su experiencia. Estamos cogiendo por un camino que no es el camino de Dios. Poner en práctica el método de Cristo toma tiempo. Hoy se piden frutos a toda costa. Se viola el orden natural. Queremos mantenernos cosechando y cosechando y cosechando y cosechando. Y yo pregunto, ¿cuándo preparamos el terreno? ¿Cuándo sembramos? ¿Cuándo le damos atención? ¿Por qué no simplemente le llevamos alimento a aquellos que lo necesitan
y dejamos que sea Dios el que obre en los corazones. ¿Por qué no predicamos el Evangelio de esta manera? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo trabaje a su tiempo y fuera de tiempo, pero que sea el Espíritu Santo en los corazones de las personas para que se vuelvan a Dios de corazón y para que se conviertan en verdaderos discípulos de Cristo que busquen y formen a otros discípulos? Creo que es hora de que le mostremos al mundo con hechos de que tienen un Padre en los cielos que se preocupa por ellos, por sus necesidades materiales y sus necesidades espirituales. No olvidemos la palabra de Jesús en Mateo 25:40. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Jesús nos sigue esperando en las personas de los pobres, de los hambrientos, de los desnudos, de los presos, de la humanidad entera. ¿Lo dejaremos esperar por más tiempo? ¿O vamos a levantarnos de nuestro sueño espiritual? ¿Vamos a dejar a Jesús esperando? ¿O vamos a dedicar nuestras vidas, nuestros recursos, nuestro tiempo para poner en práctica nuestra fe con Él? ¿Qué quieres hacer hoy para Cristo? Jesús te necesita. Jesús necesita obreros obedientes que se pongan en sus manos de manera incondicional para llevar su amor a este mundo. ¿Tú quieres ser uno de esos obreros? Dios nos bendiga y nos guarde.